He decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Raúl Cervantes renuncia a la Procuraduría General de la República. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que debido al momento que se vive, será complicado nombrar al nuevo fiscal en el corto plazo. Creo que la definición de un fiscal o de un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no puede estar secuestrada por la efervescencia política. También destaca la cifra récord de empleos creados durante su administración. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dice que pese a la resistencia, la transformación educativa avanza bien. Me parece que simplemente habla de una gran insensibilidad y de que lo que les importa son única y exclusivamente sus intereses y no el bienestar de los niños y de las niñas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informa que la reconstrucción de la capital tomará 6 o 7 años. Trump dice que hay buena relación con México, pero insiste en el muro fronterizo. Corea del Norte afirma que podría haber una guerra nuclear. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. El gusto es mío, Pati. Muy buenos días. Es un placer saludarte y, por supuesto, a todos ustedes este martes 17 de octubre del 2017. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Antes, senadores, Raúl Cervantes presentó su renuncia como Procurador General de la República. Raúl Cervantes presentó su renuncia como Procurador General de la República. Ante legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señaló que algunos políticos han utilizado su nombre y supuestas aspiraciones para no aprobar leyes en materia de combate a la corrupción. Dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Cervantes Andrade presentó un informe a 12 meses de asumido el cargo, donde afirmó que durante ese periodo se avanzó en varias investigaciones y se vinculó a proceso a funcionarios que se sentían intocables. Ahí están los casos de varios exgobernadores que, sin distingo partidista, ahora enfrentan a la justicia mexicana por los abusos y excesos que cometieron con recursos públicos. Alcaldes que pactaron con la delincuencia también han sido procesados. Asimismo, señaló que la Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se haya visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego de tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones. En los siguientes días se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal. Finalmente informó que en 10 días se presentará a la Suprema Corte, al Gabinete de Seguridad y a la Conferencia Nacional de Procuradores los resultados de la Consulta Nacional Construyamos Justicia, un estudio que propone homologar los códigos penales de los estados. Raúl Cervantes asumió el cargo el 26 de octubre de 2016, tras pedir licencia para relevar a Arely Gómez al frente de la PGR. Ha sido en 2 ocasiones diputado federal y es senador de la República con licencia. Para México al Día, Antonio López. Y por supuesto, estas fueron algunas de las reacciones luego de su renuncia. Creo que se siente lastimado por los comentarios que virtió, en el sentido de que se le señaló que él era el principal interesado para que fuera nombrado automáticamente el fiscal general. Él, por lo que deja ver, nunca fue su pretensión. Que el procurador debe de aclarar si renuncia a la PGR y está abandonando también su posibilidad de ser considerado como fiscal general.
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no aceptará a nadie que no reúna los requisitos que... Estoy seguro que haga lo que haga y desde donde esté laborando, es un gran profesional y es un mexicano comprometido. Así las cosas. Al participar en el foro Impulsando a México, el presidente Enrique Peña Nieto dio su opinión sobre la renuncia de Cervantes y también destacó la cifra de 3 millones de empleos que se han creado durante su administración. La renuncia de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República busca no generar polémica política y dejar libre el camino para la elección del nuevo fiscal, estimó el presidente Enrique Peña Nieto al participar en el foro Impulsando a México. Yo creo que lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir un fiscal por razón de la presión política y más en este clima de gran polarización y efervescencia política. Creo que la definición de un fiscal o de un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no puede estar secuestrada por la efervescencia política. El presidente dijo que si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para este desempeño, es mejor esperar. Creo yo, el Senado, a quien corresponde esta definición, creo que no tendrá condiciones para definir un fiscal y a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia y busquemos realmente algo distinto y no apegado al clima de efervescencia política. En una sesión abierta, el primer mandatario contestó varias preguntas del público y de la moderadora. Una de ellas, referente a la inminente contienda política. Los partidos políticos, habrá hoy quien diga, son los menos populares. Y perdón que lo diga, son plataformas, son necesarios, tan necesarios para una democracia como funciona la nuestra y como queremos que funcione. Sin partidos y sin opción, además, ser candidato independiente, pues yo no sé cómo podamos vivir en democracia. En cuanto a la elección del candidato del PRI, el presidente Peña Nieto informó que esta será a fin de año y su perfil tendrá que ser de alta experiencia en el servicio público. Porque de lo que hemos visto en cualquier proceso electoral es mucha retórica, mucho bla, 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 siempre evidentemente muchos compromisos que asumen unos y otros, pero al final de cuentas la gente yo creo que tendrá que evaluar si la propuesta que ponen los candidatos sobre la mesa son viables, se pueden realmente materializar y realmente tienen un sentido claro de hacia dónde quieren llevar a México. En el evento, el presidente destacó la cifra récord de empleos creados en lo que va de su sexenio, que asciende a más de 3 millones de nuevos empleos, y dijo que tan solo en septiembre se crearon 136,000 nuevas plazas de trabajo. Para México al Día, Gustavo Castillo. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el mejor plan B para enfrentar la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es mantener finanzas públicas sanas. La aprobación que se dé de la ley de ingresos y los términos en los que se dé esa aprobación será importante para mandar señales de que frente a la incertidumbre en México habrá una buena conducción bien coordinada de la política fiscal y de la política monetaria. El secretario fue cuestionado sobre sus deseos para nuestro país. Al respecto, respondió que sería el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por lo que tener Estado de Derecho nos asegura tener un México incluyente. Si tuviéramos Estado de Derecho, tendríamos un México seguro, un México en que nosotros y nuestros hijos pudieran salir a la calle y a la casa sin preocuparse de que una y otra fueran vulneradas. Y un Estado de Derecho nos asegura una buena plataforma para el crecimiento. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el tema de la renegociación del Telecán, México debe mantener una postura de igualdad con Estados Unidos y Canadá. Tanto valor tiene Estados Unidos como lo tiene México. Tanto le interesa a México el acuerdo con Estados Unidos como a Estados Unidos con México. Y por supuesto con Canadá. Y que la instrucción es un trato de iguales. La condición de vecinos no la vamos a cambiar. Dijo que es necesario fortalecer las instituciones para poder superar retos como inseguridad, impunidad y también la protección de los periodistas. La pluralidad no es una debilidad.
La pluralidad es una fortaleza que debemos entender todos. Unidad no es unanimidad. Tenemos que entendernos en nuestras diferencias. Mientras tanto, José Narro Robles, secretario de Salud, afirmó que México vencerá los retos que implica la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo vamos a vencer con nuestra vocación de integración y de cooperación, pero sin sacrificar los intereses de los mexicanos, ni la soberanía y mucho menos la dignidad de nuestro país. No tengo duda de que así va a ser. También habló de los sismos, reconoció que sí hay riesgos epidemiológicos, sin embargo, dijo que hasta el momento se han tomado las medidas necesarias para evitarlos. Cloración del agua y medición de las condiciones del agua para consumo humano. Eliminar adecuadamente las excretas. Resolver el problema de los moscos, porque ahí, particularmente en algunas regiones de Morelos y en especial en Oaxaca y Chiapas, tenemos el Aedes. Ahí tenemos que combatirlo. Muerto el mosco, se acabó el dengue o se acabó el Zika. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que pese a la resistencia, la transformación educativa avanza bien. Dijo que debe haber firmeza para superar los obstáculos y alcanzar la educación de calidad que permitirá enfrentar también el cambio tecnológico. Me parece que simplemente habla de una gran insensibilidad y de que lo que les importa son única y exclusivamente sus intereses y no el bienestar de los niños y de las niñas. Pero yo estoy convencido de que ese es un pequeño grupo que no son las maestras y los maestros que están frente a grupo, a quienes yo conozco, a quienes he conocido a lo largo de estos 2 años, y me refiero de manera particular a las maestras y maestros de Oaxaca. Informó que ayer concluyeron las revisiones a planteles en todos los estados afectados por los terremotos y en la Ciudad de México más de 3.200 escuelas de educación básica, 77 de media superior y 19 de educación superior van a reanudar clases. Dijo que ya comenzó la segunda fase, que es la reubicación. Esta etapa va a terminar a más tardar el 6 de noviembre. Prácticamente ya terminamos. El día de ayer, en el caso de la Ciudad de México, ya se habían revisado el 95% de las escuelas, solo nos faltaron 216 escuelas que se van a revisar hoy, o sea que el día de hoy, como lo comprometimos, a 3 semanas de haber iniciado este proceso, se concluirá con la revisión de todas las escuelas. Ahora estamos iniciando la segunda fase, que es la reubicación. Ahora sí, los niños y las niñas que están en las escuelas que sí tuvieron daños, que no pueden operar y que por lo tanto no tienen un dictamen de seguridad estructural, habrá que reubicarlos. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que la reconstrucción de la capital tomará entre 6 o 7 años. Afirmó que es necesario que se refuercen las normas de construcción. Para ello se reunió el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos y el del Comité Asesor de Seguridad Estructural. Con quienes estamos trabajando, como yo les he anunciado, tanto en las normas futuras, planes y por supuesto las normas que serán a corto plazo para esta reestructuración de la Ciudad de México. También dijo que los trabajos de demolición en los edificios que resultaron severamente afectados continúan. Ayer los expertos comenzaron en el inmueble ubicado en Concepción Beistegui, número 1503, esto en la colonia Narvarte. La Universidad Autónoma Metropolitana realizó la primera reunión del Comité Científico para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Dijo que derivado de los sismos se determinó la puesta en marcha de investigaciones principalmente en materia de infraestructura y movilidad. A grandes rasgos son problemas que van desde la cuestión geológica y sísmica hasta cuestiones sociales. Son 13 diferentes problemas dentro de los cuales están cosas de desarrollo urbano y cuestiones por el estilo. Hay 50 millones de pesos asignados en principio, pero se está pensando en asignar más recursos. Además, la UAM puso a disposición 80 aulas del campus Xochimilco para que sean utilizadas por estudiantes del TEC de Monterrey, que resultó con algunas afectaciones. Ofreció otros 30 salones en su sede de Azcapotzalco para estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién.
Y el Instituto Nacional Electoral presentó una aplicación para automatizar el proceso de captación y validación de apoyos ciudadanos para los aspirantes a candidaturas independientes. Es obligatoria para las elecciones federales 2017-2018 para los cargos de presidente, senadurías y diputaciones federales. Sirve para que en vez de que estén circulando fotocopias de las credenciales, simplemente se capture la imagen de la credencial para votar. Ese tiene un mecanismo de borrado inmediatamente en la memoria del dispositivo. En segundo lugar, el objetivo de esta aplicación es facilitar a los aspirantes, a las y los aspirantes a candidaturas independientes, la recolección de los apoyos y estar permanentemente informados respecto a cuál es el avance que se lleva en conseguir las firmas. Cabe señalar que todo usuario de un teléfono inteligente o tablet podrá descargar la app. Sin embargo, solo los aspirantes y sus auxiliares podrán hacer uso de ella. El aspirante tendrá que dar de alta a sus auxiliares a través del portal web del INE para posteriormente recibir un usuario y contraseña, con lo que tendrán acceso a la plataforma. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció que venderá su cosecha a fin de pagar a los voluntarios que se encargarán de recolectar las firmas para su candidatura a la presidencia de la forma independiente. Dijo que esa será su aportación y que espera obtener poco más de 2.5 millones de pesos con la venta de su cosecha de nuez y de alfalfa. Dijo que durante la campaña de recolección él no va a solicitar firmas de manera personal. Y en la Ciudad de México, 13 personas solicitaron su inscripción para obtener una candidatura independiente a la jefatura de gobierno. El Instituto Electoral Capitalino detalló que de todos los solicitantes, solo 4 han recibido la constancia que los acredita como aspirantes, mientras que los 9 restantes se encuentran en estudio. A partir de mañana, Javier González Sirión, Hugo Rodríguez Barroso, Lorena Osornio Elizondo y Humberto García Montes podrán comenzar con la recolección de firmas de apoyo necesarias para obtener una candidatura independiente. Hoy se cumplen 64 años de que las mujeres logramos el derecho al voto. En este contexto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que con el sistema paritario establecido en la ley electoral, México se ha sumado al grupo de países vanguardistas en materia de igualdad de género y también ha contribuido al empoderamiento de la mujer en nuestro continente. Este panorama contrastante nos muestra una vez más que falta mucho por hacer en materia cultural, normativa y de contextos de exigencia para construir esa democracia paritaria y esa sociedad 50-50, libre de discriminación e incluyente que todas y todos queremos en todos los niveles de la vida pública y en todas las esferas de decisión. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, aseguró que el proceso electoral 2018 será determinante para medir el impacto de lo que se ha hecho en 64 años desde que se permitió el voto de las mujeres en este país. Todas las autoridades electorales seremos objeto de una revisión estricta de nuestra actuación. Tenemos una gran responsabilidad con las y los mexicanos, con México y con la democracia, y no vamos a defraudarlos. En Roma, Italia, el canciller Luis Videgaray se reunió con el Papa Francisco en el marco de la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El secretario de Relaciones Exteriores le agradeció su solidaridad y apoyo luego de los sismos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es México al Día.
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con México, sin embargo, debe construir el muro en la frontera para detener el tránsito de drogas y de armas. Dijo que debido a los tiempos difíciles en términos de crimen, Estados Unidos necesita este muro más que nunca. Dijo también que va a pedir cambios en las leyes de migración a fin de acabar con el ingreso progresivo de personas que se amparan en la ciudadanía de algunos de sus familiares. En el pleno de la Asamblea General de la ONU, México fue electo junto con otras 15 naciones como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. Nuestro país, además de Chile y Perú, fueron los únicos seleccionados de América Latina e iniciarán funciones a partir del próximo 1 de enero y reemplazarán a Bolivia, El Salvador y Paraguay. Con esta elección, México suma 4 participantes ya en este consejo. El viceembajador de Corea del Norte ante las Naciones Unidas, Kim In-ryong, advirtió que la situación en la península de Corea alcanzó su punto más delicado y que en cualquier momento podría estallar una guerra nuclear. Dijo a la Comisión de Desarme de la Asamblea General de la ONU que Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a una amenaza nuclear directa y extrema por parte de Estados Unidos desde 1970. Además, afirmó que si invaden su territorio castigará a Estados Unidos, pues está dentro del alcance de los misiles intercontinentales que tiene el régimen de Kim Jong-un. El gobierno de los Estados Unidos desconoció los resultados de las elecciones para gobernador realizadas en Venezuela el pasado domingo. De acuerdo con la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, los comicios carecieron de condiciones de libertad y equidad. Agregó que el gobierno del presidente Donald Trump condena la falta de elecciones libres y justas en Venezuela y afirmó que una vez más no se escuchó la voz de los venezolanos. El presidente Trump aseguró que Cuba es el responsable de los ataques cometidos contra diplomáticos estadounidenses en la isla. Dijo que 22 diplomáticos fueron víctimas de este ataque. Por su parte, el gobierno de Cuba negó cualquier responsabilidad y aseguró que ha estado investigando los incidentes desde que se tuvo conocimiento de ellos. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, pidió a la población poner un límite al gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con Kirchner, que es candidata a senadora, sus políticas solo están endeudando al país, por lo que pidió poner un límite en las elecciones legislativas del próximo domingo. Adelantó que desde el Congreso buscará consolidar una fuerza opositora que pueda vencer al partido de Macri en las elecciones presidenciales de 2019. En Malta, la periodista Daphne Caruana fue asesinada cuando una bomba explotó en su automóvil al salir de casa. Esta periodista expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales a través de las filtraciones en los llamados Panama Papers. Caruana dio a conocer que la esposa de Muscat, Michelle, así como el ministro de Energía de ese país y el jefe del gabinete tenían compañías en Panamá al analizar los documentos filtrados en 2016. El primer ministro Joseph Muscat indicó que la muerte de Caruana fue resultado de un ataque salvaje que representaba un golpe contra la libertad de expresión. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó prisión incondicional por el delito de sedición para el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de la organización Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ellos participaron en las movilizaciones de la noche del 20 al 21 de septiembre para mostrar su apoyo al proceso separatista catalán. A través de su cuenta de Twitter, Carles Puigdemont escribió que España tiene prisioneros políticos otra vez. Por supuesto, en estos momentos ya se llevan a cabo manifestaciones contra estas detenciones. Aumentó a 39 el número de víctimas por los incendios forestales que afectan Portugal y España. Las autoridades portuguesas informaron que al menos 35 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. El gobierno pidió ayuda internacional y declaró un estado de emergencia. Mientras tanto, en la zona de Galicia, en España, 4 personas murieron y miles tuvieron que ser desalojados de sus casas. La llegada de la tormenta tropical Ofelia a la costa sur de Irlanda ha dejado hasta el momento 3 personas muertas. Además, 360,000 viviendas han sufrido cortes de energía, al tiempo que 170 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Dublín y Shannon.
Por su parte, la Oficina Meteorológica Británica pronosticó ráfagas de viento en Irlanda del Norte, Escocia y al norte de Inglaterra. Vamos a nuestro primer resumen. He decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Raúl Cervantes presenta su renuncia como Procurador General de la República. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la cifra récord de 3 millones de empleos creados durante su administración. Frente a la incertidumbre, en México habrá una buena conducción bien coordinada de la política fiscal y de la política monetaria. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, asegura que el mejor plan para enfrentar la incertidumbre de la renegociación del Telecán es mantener finanzas públicas sanas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ya terminó la revisión en todas las escuelas afectadas por los sismos. En la Ciudad de México, 13 personas solicitaron su inscripción para obtener una candidatura independiente a la jefatura de gobierno. En noticias internacionales, México fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. Más adelante, la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presenta con éxito en el Festival Cervantino. Y en los deportes, Yankees de Nueva York apalean a los Astros de Houston y dejan la serie a un juego del empate. Hoy a las 4 de la tarde volverán a verse a las caras. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio la doctora Elba Cárdenas. Ella es coordinadora de maestría de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien vamos a hablar de un foro que va a iniciar en unos momentos más ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de la UNAM, pues, con motivo de la familia en el siglo XXI, un tema pues muy importante, doctora, ¿no? Porque en el siglo XXI hay muchos desafíos en torno a esto que es el núcleo de la sociedad, que es la familia. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy amables. Buenos Doctora, días, ¿por qué retomar este asunto de la familia en este momento en el siglo XXI y que la UNAM sea sede de este foro? Porque como lo comentabas atinadamente, la familia es el elemento fundamental de la sociedad y ha tenido una evolución a lo largo de los años y precisamente en el siglo XXI enfrenta nuevos desafíos, nuevos retos que hay que analizar, que hay que profundizar. Ese es el objetivo de este foro. ¿Cuáles son estas nuevas circunstancias que enfrenta la sociedad con las nuevas familias? ¿Desde dónde se va a abordar estos foros? Hay un antecedente histórico que son las primeras mesas para reconocer y ubicar cómo ha ido evolucionando esta familia, cómo se ha ido integrando a lo largo de los años, desde la época de los romanos hasta la época actual. Y en esto pues hay presencia de diferentes situaciones, como es una familia que se integra en una gran mayoría por jefas de familia, por mujeres que sacan adelante su familia solas, el otro esquema, el tradicional que se conoce, y otros tantos modelos de familia que además se incorpora las figuras como la adopción por parejas del mismo sexo, la fecundación asistida, la reproducción asistida, la maternidad subrogada, que son situaciones que se están presentando actualmente en este siglo. Es decir, son ya muchos modelos de familia que integran la sociedad. Doctora, a mí sí me gustaría que usted nos explicara mucho esto, porque cada vez que se habla, por ejemplo, de combatir la inseguridad, la violencia, de combatir muchos problemas sociales que enfrenta nuestro país,
Se habla de propuestas generales, pero todos sabemos que todo inicia en casa. Así es, así es. ¿Y sí inicia en casa? Sí, en efecto, es ahí en la educación, en la formación de valores, en la formación de las futuras generaciones que la familia tiene un papel fundamental, que a veces no se reconoce como tal, pero tenemos que trabajar. Y nosotros en la Facultad de Derecho y como parte del compromiso que tiene la Universidad Nacional de vincularse necesariamente a toda la problemática social, realizamos este foro en donde coinciden también la Facultad de Psicología y la Escuela de Trabajo Social para un abordaje más completo del fenómeno. Claro, porque además la sociedad debe de saber adaptarse para ser tolerante, para tener juicios abiertos al respecto, porque ahora ya vemos familias, por ejemplo, de parejas homosexuales que pueden adoptar, ¿no? Adoptar hijos. Entonces es muy importante saber informar, porque tengo entendido que este es el primer foro que se hace. Así es, este es el primer foro con esta característica que comento, que tiene que incluir otras disciplinas como es la psicología, el trabajo social, para que la integración de todos nos permita un abordaje más completo. Esperamos que el próximo año sea la Facultad de Psicología la que encabece el foro y después irnos a la Escuela de Trabajo Social también. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de México se ha caracterizado siempre, doctora, por estar a la vanguardia, tocando estos asuntos trascendentales para el país. En el asunto de la familia, además de la cuestión legal, psicológica, ¿qué otros factores influyen para conformar una familia y sobre todo conformar una sociedad, podríamos decir, con una sociedad sana? Hay un entorno social que también influye necesariamente en la evolución de la familia. Hay un aspecto importante también que es la educación. Y la educación no solo al interior, sino la instrucción que puedan recibir en las instituciones educativas. Yo creo que el esfuerzo es de todos, de la sociedad en su conjunto, sumado a las políticas públicas que pueda impulsar el Estado mexicano. Sin duda alguna, estas nuevas formas de convivencia pues impactan en todos los núcleos de la sociedad, ¿no? Desde un joven, los niños en sus aulas, la misma relación de padres e hijos, de repente si el hijo decide desarrollar una nueva forma de familia, ¿no? De las que estamos acostumbradas, de las que estábamos basadas en el siglo XX, la tradicional. ¿Qué tan preparados estamos la sociedad? Porque no hablo nada más de la Ciudad de México, hablo también de provincias que a veces les puede costar un poquito más adaptar esta forma de pensar y aceptación. Es una cultura incipiente, me parece que sobre todo en algunos lugares con una cerrazón a ciertos cambios y cuesta trabajo, hay resistencias muchas veces para estos cambios. Es una evolución que me parece que es lenta. La Ciudad de México tiene otro matiz, tiene otra característica, pero sí hay que trabajar mucho y de manera conjunta para que esta evolución, para que este crecimiento en las familias se dé. Claro, y se dé en un momento también que propicie la integración, ¿no? Así es. Como sociedad. Doctora, ¿qué se puede encontrar en este foro que va a iniciar en unos instantes más? Así es, inicia a las 9 de la mañana. Así es. En un momento más. Se va a encontrar la participación de destacados panelistas, esto es importante señalarlo también. Todos ellos son especialistas en el tema, tanto la Escuela Nacional de Trabajo Social como la Facultad de Psicología, como los abogados de nuestra Facultad de Derecho. Aquí hay un trabajo muy intenso por parte de nuestro director, el doctor Raúl Contreras, que está fomentando precisamente esta integración y esta posibilidad de escuchar las voces de todos, no solo de manera parcial, lo que se refiere al marco legal que regula la familia. Estamos platicando fuera del aire que es hoy y el jueves. Hoy y el jueves. Y me gustaría preguntarle si es acceso libre, si también van a poderle dar seguimiento a todas estas conferencias vía streaming para aquellos que no se puedan desplazar a la UNAM. Así es. Y ¿cuáles van a ser los horarios? Sí, los horarios son en 2 días, en efecto, es martes y jueves, de las 9 a las 11 de la mañana y las tardes de 5 a 7. Y sí puede darse seguimiento por streaming. Y es totalmente gratuito el acceso, así es que ¿En qué auditorio? están invitadas. Es el aula Jacinto Pallares, de la facultad. Finalmente, y a manera de resumen, los principales desafíos que enfrenta en este momento la familia mexicana. Principalmente la educación, y no solo me refiero a la educación superior, me refiero a la educación desde la básica, y me refiero también a entender y tolerar diferentes situaciones que determina el propio entorno social. Y
yo diría también con mucho énfasis conocer y ponderar la actividad de las mujeres. La actividad de las mujeres que en muchas ocasiones, insisto, son jefas de familia o tienen el rol principal dentro de la familia para sacar adelante un proyecto de vida. Entonces, me parece que hay que valorar más todo esto. Es un rol muy importante porque si bien es cierto que existe la familia tradicional y qué bueno que así sea, hay diferentes tipos de familia. Claro. Hay que conocerlos, hay que entenderlos y, por supuesto, entender que todos necesitamos sumar esfuerzo para que esa familia sí se integre plenamente. Perfecto. Claro, porque son familias finalmente válidas. Muchísimas gracias, doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Vamos ahora a las breves del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta a las autoridades de Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. Hombres armados agredieron con armas de fuego a la comunicadora Celia Méndez al salir de una estación de radio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Vallarta, en donde dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaba la comunicadora, junto con un acompañante. Celia Méndez fue trasladada a un hospital de la zona donde se le reporta delicada pero estable. El procurador de justicia de San Luis Potosí informó que los policías ministeriales acusados de amenazar al fotoperiodista Edgar Esquera Castro, quien fuera hallado muerto el pasado 6 de octubre, ya fueron citados a declarar. La Fiscalía de Justicia del Estado de México ofreció una recompensa de hasta 500,000 pesos para quien aporte información sobre el paradero de David Medrano Millán, investigado por su presunta participación en el homicidio de una familia en el municipio de Tultepec el pasado 11 de octubre. La dependencia aclaró que el dinero será entregado hasta que se logre la localización de este sujeto y el pago se realizará en una sola exhibición. Es tiempo de un respiro, tiempo de reflexión, ya está lista Crispando y Sembrarte. México de pie, ante toda adversidad, ante cualquier obstáculo, ante la contingencia que se presente, México siempre de pie. ¿Cómo no valorar a nuestros héroes anónimos, esos que han dejado su propia vida luchando por nuestros hermanos compatriotas que se quedaron atrapados bajo los escombros? Por ellos, yo me siento orgullosa de ser mexicana. Aquellos que no les importa no dormir, no comer, no estar con los suyos, luchando por lograr que uno más salga vivo de esos calabozos en los que se convierten esas ruinas de un edificio colapsado. Para ellos, mi admiración, mi respeto y, ¿por qué no?, mi cariño. Son auténticos ángeles que han soportado las adversidades, solo con la finalidad de ayudar a alguien quien lo ha perdido todo. Y no me refiero solo a los que están en las labores de rescate de nuestros hermanos mexicanos, sino a tanta y tanta gente que ha dado mucho de su tiempo para apoyar distintas formas, en albergues, en hospitales, en centros de acopio y hasta en las redes sociales. Y también un reconocimiento especial a todos los perros entrenados que han trabajado día y noche para lograr rescatar gente con vida, a veces a costa de la suya. Mi reconocimiento a estos animalitos.
México siempre está vivo. México siempre está a favor del que necesita ayuda. México, creo en ti. México siempre de pie. Por eso yo me siento orgullosa de ser mexicana. A seguir sembrando, que la tierra es fértil. Martes de Parametría, es un gustísimo saludar y darle la bienvenida una vez más a Francisco Abundis, director de Parametría. Paco Abundis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar, al contrario. Pues un tema muy importante el que vas a abordar, que es precisamente cómo la sociedad, ¿no?, ha estado percibiendo pues todo este proceso de reconstrucción después de los sobre sismos. todo en la dimensión política electoral, las acciones o las propuestas que han hecho los partidos, hasta donde se reconoce la autoría intelectual de, ¿no?, quién hizo esta propuesta, las desconfianzas que existen alrededor del tema, que es pues que ya lo venimos viendo también, lo vimos aquí cuando revisamos los mecanismos de donación, quiénes eran las instituciones con mayor credibilidad. Está pasando un poco en esta propuesta que tienen algunos líderes de partidos políticos para que parte de los recursos, hay quien dice que no está bien utilizar la palabra donación, porque en realidad son recursos públicos de los ciudadanos que le estén regresando a los ciudadanos, como tal no son recursos de los partidos, pero al final sí está en su dominio o en su decisión de hacerlo o no. Y la otra parte de la discusión, que ya la semana pasada escribía, si no me equivoco, el jueves, el expresidente del ese momento IFE, ahora INE, José Woldenberg, sobre los peligros que implica no financiar, que el Estado no financie a los partidos, ya lo hemos platicado un poco aquí, y los peligros que puede haber con que pues entren privados, en el mejor de los casos, o incluso delincuencia organizada a financiar partidos. Entonces, digamos, en este contexto se da esta propuesta. Primero tenemos una primera diapositiva sobre el número de estados afectados, que serían 8. Tenemos personas fallecidas por los sismos 412, hasta donde se tiene registro, y pues ya digamos, si es solo, más que ponerlo en monto económico, creo que sí nos da una idea el número de viviendas, 155,000 viviendas dañadas y por lo menos 33,000 con pérdida total. Digamos, los montos que eso implique, todavía digamos el gobierno ha dado alguna cifra para el tema de la reconstrucción. Y en reacción a eso, en el siguiente gráfico veremos en un pie si la gente se enteró de la propuesta para que los partidos políticos donen el dinero que reciben para sus actividades y de lo que recibirán para las campañas del 2018 a la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes sismos. 75% es altísimo, ¿no? Digamos, para una propuesta primero que viene de los partidos, segundo, esto creo que nos da idea de su nivel de popularidad, que lo vamos a ver en un par de gráficos más adelante, pero 3 de cada 4 mexicanos a nivel nacional mayores de 18 años se enteraron de esta propuesta, ¿no? Es algo que pasó muy rápido, digamos. Autoría intelectual de esta propuesta, siguiente gráfico. Por lo que sabe o he escuchado de quién es esta idea, de qué fuerza política viene. Como verán, no hay ninguna fuerza política identificable o no hay nadie que podamos decir es el ganador de esta propuesta. Si lo vemos en gráfico o en pantalla, los partidos que componen el Frente Ciudadano por México, Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano o cualquiera de sus líderes, no representa más del 7%. Interesante que el PRI represente el 8% y Morena, López Obrador es el 13%. Ciudadanos 14%, el no sabe, no contestó, es 53%. Es decir... Coincide un poquito los ciudadanos, ¿no? Es el que todo este ejercicio de ayuda y de apoyo, siempre los ciudadanos han tenido ese mayor, ¿no?, margen de apoyo. Así es, pero es interesante que, digamos, pues en este debate que hubo de quién se está aprovechando, o en algunos analistas acusaron
oportunismo en esta propuesta. Lo cierto es que hay poca identidad, o en todo caso está muy pulverizada. Claro, sí, ¿no? sí, No, sí, claro. no se reconoce a un autor intelectual de yo lo dije primero y esta era mi idea, ¿no? Claro. Ahora, lo que es en el siguiente gráfico, lo que es interesante es el nivel de popularidad que tiene esto, y es lo que está preocupando a varios analistas, Mauricio Merino, como les mencionaba José Woldenberg, incluido, digamos, analistas como Jorge Castañeda, Sí, claro. que han dicho, a ver, cuidado con ir con estas propuestas populares. Y como decía Woldenberg, pues yo pensé que era una buena ocurrencia, pero esto ya se está poniendo... Y, perdón, y Pues si lo sí, vemos... una medida populista, como dices tú. Si lo vemos en esta pregunta, vemos que cuánto deberían de donar, todo lo que reciben, 45%, y la mitad de lo que reciben, 40%, es decir, tienes cerca de 85% de consenso que donen, y ya ahí nada más nos ponemos de acuerdo sobre cuánto, y esto es lo que está, es decir, lo que está dando temor a algunos analistas de que no entremos a la discusión más de fondo de qué implicaría que no haya una discusión sobre qué implica el financiamiento del Estado a los partidos políticos, y simplemente nos vamos con estos porcentajes de es una propuesta altamente popular. Y para finalizar, algo que nos muestra nuevamente nuestros niveles de desconfianza en la forma en la que se manejan estos recursos. Pusimos la disyuntiva de qué es lo que prefiere. En caso de que los partidos políticos donaran parte del dinero que reciben de la reconstrucción de zonas del país, hay quien considera que debería ser, ¿quién cree que debería de administrar estos recursos? ¿Un fideicomiso creado por ciudadanos o el gobierno a través de fondos de desastres? Como vemos en el siguiente gráfico, la idea de que sea un fideicomiso impera de manera mayoritaria sobre la posibilidad de que sea el gobierno a través del fondo de desastres. Aquí el tema, como decía Omar, el término ciudadano es muy arraigado, muy fuerte, pues sí, ¿no? y te da alguna idea de transparencia. En conclusión, idea muy popular, sin duda, que puede llegar mucho más lejos de lo que muchos quisieran, y más bien con un nivel de desconfianza sobre quién va a administrar estos recursos. No, y con justa razón, creo que lo más importante es que quede muy claro, muy transparente qué se está haciendo con estos recursos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué pasa con estos conciertos que se están dando, que están recaudando? Por ejemplo, el próximo domingo va a haber uno con Molotov, con Café Tacuba, va a haber una corrida de toros el 12 de diciembre, donde van a venir figuras internacionales, donde lo más seguro es que se va a llenar la Plaza de Toros. ¿Qué pasa con todos estos recursos, no? ¿A quién se les está dando? Si pasa por las manos de quien dirige el Palacio de los Deportes o la Plaza de Toros, y de ahí qué pasa. Que así ¿no? está pensado, según entiendo. No, y que así está pensado, y que además, fíjate que platicando con gente afectada por los terremotos, el caso concreto de una persona cercana, ¿no? Cercanísima, hasta ahorita me dice, yo no entiendo todos los anuncios, no hemos recibido un solo centavo de apoyo, ¿no? Por eso la desconfianza absoluta en la sociedad. Sí, y bueno, va a ser un tema, yo creo que tanto la reconstrucción como el uso y la distribución de recursos, ¿no? Claro, Estamos empezando apenas eso. Pero bueno, pues muy interesante, pues ya lo dijo Miguel Ángel Mancera, ¿no? 7 años en la Ciudad de México, entre 6 y 7 años para reconstruir todas estas afectaciones. Habrá que ver cómo se le da todo ese seguimiento, ¿no? A esto y por supuesto los demás estados. Pues muchísimas gracias, Paco Agudis, como siempre, muy interesantes tus análisis. Gracias, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el Buenos martes. días. A ustedes, gracias. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la reconstrucción de la capital por el sismo del pasado 19 de septiembre tomará entre 6 y 7 años. Presenta el INE una aplicación que validará el apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes. Se cumplen 64 años del derecho al voto de la mujer en México. En el mundo, Estados Unidos desconoció las elecciones de Venezuela. Más adelante, la actriz Alyssa Milano realizó una campaña en redes sociales contra el acoso y el abuso sexual. Y en los deportes, el mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay requerirá cirugía de clavícula.
Qué gusto me da saludarlos esta mañana a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV y por supuesto a través de las redes sociales en Facebook Live, Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter en @mexaldía. Hoy iniciamos con nuestra sección México X, en la que platicamos de esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos que es operada por la Secretaría de Educación Pública y por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para hablar de esta plataforma, hoy nos comunicamos con el licenciado Marco Covarrubias Castro. Él es director general del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con quien hablaremos del MOOC de México al Mundo, los ingredientes. Marco, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Al contrario, Gabriela, gracias por contactarme. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco de este MOOC, de México al Mundo, los ingredientes. Bueno, este es un MOOC que lanzamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana en 2015. Lo hemos dado, este es el tercer año consecutivo que lo damos y la verdad es que es un producto que nos tiene muy contentos porque nos permite cumplir con una de las razones de ser de la Universidad del Claustro, que es la difusión de la cultura mexicana. En total, digamos, si sumamos los 3 años que lo hemos dado, suman más de 15,000 personas inscritas, lo cual nos habla del interés que hay en el país y más allá de nuestras fronteras por la cocina mexicana. Marco, cuéntanos un poco más a fondo de qué se trata este MOOC. ¿Qué han podido ver las personas que han podido cursar el MOOC de México al Mundo, los ingredientes? Bueno, el temario está compuesto por 6 módulos. El primer módulo es la cocina mexicana como tal, de Ana Cristina. Después decidimos tener otra mirada de la cocina mexicana, no cronológica y no regional, digamos, sino a partir de los ingredientes, lo que nos permite ir y venir en el tiempo, ir y venir en el territorio. De tal suerte que el primer módulo está dedicado al maíz, el segundo módulo está dedicado al chile, al frijol, al tomate, el siguiente está dedicado al cacao y el último a la vainilla y al amaranto. Pues como bien tú lo dices, una de las particularidades más importantes de la cocina mexicana son sus ingredientes, porque somos un país privilegiado para poder producir cualquier cantidad de estos ingredientes. Sin embargo, te pregunto, ¿puede tomar este MOOC cualquier persona o es dirigido a chefs o a conocedores de la cocina? No, está dirigido a público en general. Lo único que les pedimos es que tengan interés por la cocina mexicana, acceso a internet en casa y con eso es más que suficiente. Lo hemos hecho pensando en el gran público, digamos, ¿no? En todas estas personas que tienen curiosidad por el conocimiento y quieren aprender más. La ventaja de la cocina, especialmente la cocina mexicana, es que aquello que aprendes después te lo puedes comer o aquello que comes puedes aprender de eso mismo. Entonces creemos que es un instrumento que nos permite... Escuchamos un momento la entrevista con la doctora de la UNAM, la doctora Cárdenas, que decía cuál es la condición de la familia en México y nos parece que justo la cocina es un amargador, un cuestionador de la familia, es decir, alrededor de las mesas las familias se reúnen para convivir. En las ciudades lo hemos perdido, pero este curso es un buen pretexto para poder verlo o para poder llevarlo a cabo en familia. Y bueno, precisamente, pues la cocina es un elemento muy importante de nuestra cultura. ¿Cuáles son las herramientas que van a ganar los estudiantes después de haber cursado este MOOC? Me parece que la herramienta más importante que van a adquirir es reconocer la importancia de los ingredientes que conforman nuestra cocina y ponerlos en valor, así como las técnicas y los métodos que derivan de la cocina mexicana. En alguna ocasión platicaba yo con un experto en cocina molecular y él me decía, bueno, es igual de trascendente, o es mucho, mejor dicho, es mucho más trascendente el proceso de nixtamalización que permitió el desarrollo de Mesoamérica que la esferificación que estuvo tan de boga a inicios de este siglo. Entonces, me parece que a los mexicanos nos permite poner en valor aquello que nos constituye, que es la cocina.
Y además la cocina es uno de nuestros grandes atractivos. Tú me decías que pues este MOOC lo han empezado a impartir desde el 2015. ¿Cuál ha sido el éxito que ha tenido y ha sido solo de México o también de otros países del mundo? Fíjate que nos parece que el éxito en el claustro nos tiene muy contentos porque te decía que se han inscrito alrededor de 15,000 personas, la mayoría de México, pero en la primera edición tuvimos oportunidad de convivir en la plataforma de México X y en una plataforma global, lo cual nos permitió que hubiera gente inscrita de Asia, por ejemplo. En el actual hay gente inscrita de México y algunos en Estados Unidos, pero la mayoría son de México. Pues Marco Covarrubias, te agradecemos muchísimo esta comunicación para México al Día. Les deseamos que sigan teniendo muchísimo éxito y generando nuevos cursos para compartir el conocimiento no solo con los mexicanos a través de México X, sino, pues como bien lo mencionas, con todas las personas que estén interesadas en el mundo. Así lo haremos y en cuanto tengamos una nueva noticia, les llamamos para que nos permitan difundirla. Muchas gracias por su comunicación, que tengan buen día y nada, esperamos verlos en el curso. Perfecto, esta es su casa, gracias. Gracias. Y bueno, hoy en la sección de redes vamos a hablar de un evento que ayer sorprendió a toda la ciencia del mundo. Y es que fue una nueva detección de ondas gravitacionales y esta vez por la colisión de dos estrellas de neutrones. Pero para que nos explique perfectamente de qué se trató, nos comunicamos hasta Canadá con el doctor Omar López Cruz. Él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y bueno, nos va a explicar de qué se trató esto, porque él estuvo participando muy de cerca, incluso con los detectores LIGO y Virgo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Cristina. Es un placer saludarte y saludar a tu auditorio. Pues primero que nada, explíquenos de qué se trató este hallazgo que celebró toda la comunidad científica el día de ayer. Bueno, mira, se esperaba detectar muchos eventos como estos. Sin embargo, lo que había pasado es que los eventos que se habían detectado antes eran solamente colisiones de agujeros negros y no emitían luz. Entonces no se sabía si realmente de qué región del cielo estaban viniendo las ondas gravitacionales. Solamente tenemos una caja muy grande donde decíamos, bueno, probablemente vino de esta región y no teníamos una contraparte. Al tener un mensajero de luz, desde los rayos gamma hasta radio, se pudo seguir y se pudo identificar que en la galaxia NGC 4993 había tenido una explosión. Vimos la colisión, el resultado de la colisión, que fue como una supernova, que nosotros llamamos kilonova, y de este lugar, de la galaxia 4993, la empezamos a seguir con todos los telescopios que teníamos en tierra y en el espacio. Entonces, por esto fue tan importante este descubrimiento. Y todo está en concordancia. La distancia a esta galaxia es de 130 millones de años luz. También el detector LIGO tiene esa misma distancia estimada. Entonces, esto fue una gran colaboración con todos los telescopios del mundo. Se produjeron más de 30 artículos científicos en las mejores revistas y los mexicanos participamos con nuestros telescopios siguiendo el evento. Así es, doctor. Cuéntenos cómo ha sido precisamente la participación de los mexicanos a través de estas colaboraciones con LIGO, de la utilización del Gran Telescopio Canarias, en donde el INAOE ha tenido pues una participación muy importante. Sí, el Gran Telescopio Canarias es uno de los más grandes telescopios del mundo. Es un telescopio óptico con un espejo que tiene un diámetro más grande de 10 metros. Entonces nosotros estábamos listos, solicitamos tiempo y nos dieron 2 horas. Al momento que ocurrieron el evento ya habían empezado a observar el observatorio LIGO y el observatorio Virgo. Entonces la combinación en cuanto ellos nos dieran una alarma diciendo tenemos un evento, nosotros estábamos listos para reaccionar. También el observatorio Hawk en Sierra Negra, en México, en Puebla, estaba listo siguiendo los rayos gamma. Entonces, y los observatorios ópticos de México, RAPIR, en San Pedro Mártir también estaba listo.
Sin embargo, no pudimos, el evento ocurrió en el hemisferio sur, en la constelación de la Hidra. Entonces nosotros, se nos fue el evento, no estábamos listos, pero con nuestros colaboradores en el hemisferio sur, ellos lo siguieron y estuvimos también atentos en el procesamiento de los datos. Entonces nosotros estábamos listos con cualquier telescopio que tuviéramos a la mano en México para seguir el evento. Doctor, explíquenos por qué después de este evento, pues se puede decir ya propiamente que se inaugura la época de la astronomía de ondas gravitacionales. Bueno, porque pues, esto es por el proverbio, ¿no? De ver es creer. Mientras los detectores, ¿no? Se cree que viene la onda gravitacional y si no teníamos la confirmación óptica, había mucha gente que estaba aún sin creer que esto era una onda gravitacional. Sin embargo, al tener una fuente que todo el mundo vio, entonces ya no hay duda de que estamos explorando una nueva ventana que no había sido accesible a nosotros. Los observatorios seguirán, el próximo año empiezan otra vez a observar y estaremos listos con todos los telescopios del mundo para dar seguimiento a los eventos que ellos reporten. Entonces, tenemos una contraparte óptica que se puede ver en lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético, que es básicamente luz. Entonces, cualquier telescopio, no tiene que ser estos telescopios tan especializados que son LIGO y Virgo, pues incluso la gente que es amateur puede seguir estos eventos. No se necesitan telescopios muy grandes. Entonces, con esto estamos explorando un rango que jamás habíamos imaginado y estamos ya entrando en la era de que no podemos evitar a Albert Einstein y su teoría de la relatividad para explicar los fenómenos astrofísicos. Doctor, pues muchísimas gracias por esta comunicación, muchas felicidades por participar y poner el nombre de México en estas investigaciones y pues le deseamos que siga teniendo mucho éxito y por supuesto en esta excitante etapa de la astronomía de las ondas gravitacionales. Un fuerte abrazo hasta Canadá. Muchas gracias, es un placer haber estado contigo. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que, como siempre, puede seguirnos en Twitter en @mexaldía o en Facebook Noticias México al Día. Nos enlazamos hasta Guanajuato con nuestro compañero Rufino Enríquez para que nos dé los detalles de esta jornada del Festival Cervantino. Rufino, muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días, Pati, Omar, amigos de México al Día. Desde hace 45 años, la Orquesta Sinfónica del Estado de México es uno de los visitantes asiduos al Festival Internacional Cervantino. Anoche se presentó en el Teatro Juárez para brindar una actuación memorable. Veamos los detalles. En el primero de los dos conciertos que ofrecerá en Guanajuato, la agrupación dirigida por el maestro Enrique Batis tejió el panorama musical de Rusia antes y después de la Revolución de Octubre. El programa, integrado por obras de Tchaikovsky y Sergei Rachmaninoff, contó con la presencia de Ayman Musakajayeva, violinista de Kazajistán. La selección musical obedeció a uno de los ejes temáticos en la 45 edición del FIC, que es el centenario de la Revolución Rusa. La OSEM vuelve al Festival Cervantino en calidad de invitado de honor como representante del Estado de México. Es un honor, es un orgullo que hayamos sido invitados de honor.
la orquesta ha tocado muchas veces en el Cervantino, pero esta vez pues con ese lugar especial. Para la agrupación mexiquense el motivo de celebración es doble, dado que su fundador, el maestro Enrique Batis, uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo, recibió la medalla Cervantina en esta edición del FIC. El maestro Batis tiene un nombre pues internacional, es un gran pianista, un gran director que ha dirigido en muchísimas partes del mundo. Ha hecho una labor de grabar música mexicana, yo creo que el que más labor ha hecho. Considerada como una de las mejores orquestas sinfónicas de la actualidad, la USEM se propone alcanzar la excelencia y llevar la música de concierto a todos los rincones del país. Y es exponer el gran repertorio, las obras maestras, que de ninguna manera no son repertorio de una élite. Hoy de nueva cuenta, la Orquesta Sinfónica del Estado de México regresa al Teatro Juárez, en esta ocasión acompañado del violinista ruso Alexei Volodin. Seguramente será otra noche inolvidable. Este es mi reporte desde Guanajuato. Y la fiesta del espíritu continúa hoy con la música de cámara, danza y charlas, entre otras actividades. Al mediodía, la soprano Diana Muñoz ofrecerá un recital de canciones del compositor francés Claude Debussy en el Centro Cultural Mariel. En el Salón del Consejo Universitario, a las 17 horas, se realizará la conferencia La vida musical en el México postrevolucionario dentro del ciclo del centenario de nuestra Carta Magna. A las 18 horas, el Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria presentará el espectáculo Imposible, propuesta número 42, esto en el Teatro Principal. Todos los martes, Carla Sentién nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Nuestro país posee 11.122 kilómetros de litoral, sin incluir las islas, y un sinnúmero de especies marinas que dan cuenta de una enorme biodiversidad, de la que no solo debemos estar orgullosos, sino comprometidos en su preservación. Ante este escenario lleno de riquezas naturales, resulta lógico suponer que también contamos con infinidad de tesoros culinarios a lo largo de nuestras costas. Y así es. Ya hemos platicado de la langosta estilo Puerto Nuevo, del aguachile y de otras delicias que aunan las bondades del mar con el talento de nuestras cocineras. Hoy quiero compartir con ustedes otro clásico de nuestras playas, el pescado a la talla. Este plato se originó en el poblado de Barravieja, aproximadamente a 30 kilómetros de Acapulco. Se trata de un pescado generalmente guachinango o robalo, abierto en forma de mariposa y marinado en un adobo que se coloca entre rejillas metálicas y se asa a las brasas por ambos lados. Mientras se cocina, el pescado desprende aromas y fragancias características del guajillo y las especias usadas en la salsa. No es una elaboración complicada, sin embargo, el secreto está en el adobo y sazón de la cocinera. Este suculento pescado por lo general se sirve en un platón acompañado de arroz blanco o morisqueta, rodajas de cebolla, jitomate y aguacate, sin faltar tortillas recién hechas en el comal. Sobre el nombre a la talla existen algunas versiones. Una de ellas hace alusión a que el adobo empleado se talla en el interior del pescado. Otra que se le nombra de esta manera pues es un pescado a la talla, es decir, a la medida del cliente. Otra, quizá la más convincente, hace referencia a cuando los pescadores de la Costa Grande de Guerrero regresaban a tierra firme durante la madrugada, uno de ellos atravesaba un pescado grande con una vara y enterraba el resto en la arena en medio de una fogata. Ese era su primer alimento del día y lo llamaban talla. Actualmente existen varios restaurantes y palapas a lo largo de Barravieja y sobre la ribera de la laguna de Tres Palos, que ofrecen esta preparación, que ya se ha convertido en un clásico de la cocina costeña y un referente en la gastronomía guerrerense. Como siempre, los invito a seguir conociendo y disfrutando nuestra gran cocina mexicana, a descubrir más en mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Gracias. Y bueno, Pati, amigos, una mala noticia. La Dirección General de Televisión Educativa y todo el personal de esta casa de trabajo ofrecen sus más profundas condolencias al doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Graciela Guerrero Sánchez.
A él y a su muy apreciada familia le hacemos llegar un abrazo sincero y solidario, deseándole que encuentren consuelo en esta irreparable pérdida. Descanse en paz. Pues sí, un abrazo a su familia. Vamos al resumen. Raúl Cervantes presentó su renuncia como Procurador General de la República. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la cifra récord de 3 millones de empleos creados durante su administración. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ya terminó la revisión en todas las escuelas afectadas por los sismos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la reconstrucción de la capital por el sismo del pasado 19 de septiembre tomará entre 6 y 7 años. En noticias internacionales, aumentó a 39 el número de víctimas por los incendios forestales que afectan Portugal y España. La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentó con éxito en el Festival Cervantino. Y en los deportes, esta noche Cruz Azul visita a Querétaro en encuentro de la jornada 10 de la Apertura 2017. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de martes. Que pasen un excelente día. Nosotros tenemos otra cita mañana temprano a las 6:30. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Hasta luego. Esto es México al Día.